a Timoteo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, gloria a Dios, en el capítulo 20, vamos a leer y el verso 21. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 20. Gloria a Dios. Que si lo encuentran, se puede poner de pie. Gloria a Dios. Y vamos a dar lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Entonces, leemos esta palabra que dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por tu presencia en esta hora, en este lugar, Señor, porque tú nos prometes que donde he reunido 2 o 3 en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Te damos gracias por todos los que aquí se hicieron presentes y también por aquellos que están viendo el video, Señor, en el grupo de Facebook. Bendice, Señor, a cada oyente en esta hora con tu poder, con tu gracia, Señor, con tu presencia, con esta palabra que vamos a compartir, con tu dirección, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por todo, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, tiene poder porque por el poder de tu palabra tú hiciste los cielos y la tierra, Señor. Y un día también con ese mismo poder, Señor, nos diste vida y vida en abundancia, Señor. En esta hora invocamos, Señor, el poder de tu palabra en el nombre de Jesucristo, para que esa palabra, Señor, cale hondo en nuestros corazones, la anidamos en nuestro espíritu para que dé fruto al 100%. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermano, por favor. Gloria a Dios. En esta serie que hemos compartido en estos últimos fines de semana, especialmente, hemos hablado de la casa del alfarero. Voy a leer un verso para que nos ubiquemos en lo que estamos nosotros compartiendo, lo que venimos compartiendo. En Jeremías capítulo 18, el verso, vamos a leer el 4 hasta el 6. Dice así: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. ¿Por qué leí esto? Porque precisamente es lo que venimos compartiendo desde el verso 1 y hasta hoy, que vamos a estar hablando de pasos para honra. Nosotros hemos visto distintos aspectos de la casa del alfarero. Hemos visto en la primera mensaje de esta serie la palabra o la frase levantémonos, luego descendamos, humillémonos. Podremos oír las palabras del Señor, o sea, oír la voz del Señor. Y hoy purificarnos de las cosas deshonrosas, o sea, ser pasos para honra en la casa del Señor. Gloria a Dios. Ahora tenemos que nosotros analizar todas estas cosas, ¿verdad? Y hacerlas propias, porque de nada vale oír la palabra y que quede esa palabra, ¿verdad?, sin efecto en nuestras vidas. Esa palabra debe ser recibida en nuestro espíritu para que fructifique. Así que, queridos hermanos, si nosotros no nos enfocamos en la palabra, no vamos a sacar mucho provecho de ella. Pero cuando nosotros nos enfocamos en la palabra, nos disponemos con humildad a recibirla y a ponerla por obra, siendo obedientes a la misma palabra, es allí donde esa palabra va a trabajar
y va a ser de gran bendición para nosotros. No solamente a nosotros individualmente, sino para la iglesia y, ¿por qué no?, para esta ciudad, para esta nación y para el mundo, porque el propósito de Dios es que su palabra sea regada, se multiplique y de esa manera beneficie a todos aquellos que la escuchan. Nosotros estamos disfrutando de esa bendición porque encontramos esta palabra escrita. Tenemos estos 66 libros que están en nuestra Biblia para que esa palabra nos edifique. Le damos gloria a Dios por eso, porque todos estos santos hombres de Dios que escribieron esta palabra han sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios para que nosotros saquemos beneficio de la palabra. Gloria a Dios. En esta hora vamos a hablar de este tema, como ya les comenté, vasos para honra. ¿Cuántos quieren ser vasos para honra? Amén. Pero nosotros vamos a analizar un poquito lo que significa eso y cómo podemos llegar a ser vasos para honra. En la casa de Dios, nosotros hemos leído, dice, en una casa grande, hemos leído, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Ahí nos muestra que en una casa grande hay estos vasos, o sea, vasijas, elementos con los cuales aquellos que viven en esa casa se sirven. Unos son para honra y otros para deshonra. Hay otro versículo en 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 15, usted lo puede apuntar si lo desea, dice que nos habla que, por citarle, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí vemos dos lugares, una casa grande y luego la casa de Dios. Estas son cosas diferentes para que nosotros las podamos comprender mejor. La casa de Dios es la iglesia del Señor Jesús, compuesta por todos aquellos que han sido redimidos, que han sido lavados y comprados por la sangre del Señor Jesús. Todos aquellos que han experimentado el perdón de sus pecados, los han confesado y se han añadido a la iglesia a través del bautismo, entonces allí encontramos que son salvos. Pero también hay algo que tiene que suceder, tiene que haber un nuevo nacimiento. De esto se habla muy poco, pero nosotros tenemos que comprender de que si no nacemos de nuevo, no podemos entrar en el reino de Dios. Así que esto es muy importante. Esta casa de Dios en la que Pablo le habla a Timoteo es la iglesia del Señor. Pero entonces viene la pregunta, pero entonces, ¿cuál es aquella casa grande? Bueno, aquella casa grande es prácticamente todo el mundo que nos circuncida, porque no hace referencia a la iglesia en sí. En 2 de Timoteo capítulo 2, versos 20 al 21, dice, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra, otros para deshonra. Esta casa grande de la que habla Pablo aquí a Timoteo nos da la muestra de que en este mundo hay muchos lugares que se precian de ser la casa de Dios. Y obviamente que cumplen un plan y un propósito dentro de la soberanía divina. O sea, que Dios usa a unos y a otros. Pero en esa casa grande que está habitada por todo este mundo y que en ese mundo hay ciertos faros de luz, ciertos lugares que traen esperanza, nosotros encontramos que hay unos vasos de plata y de oro y otros de madera y de barro. También encontramos que algunos son para honra y otros para deshonra. O sea, nosotros vemos la importancia de ser vasos para honra. No todos los vasos que el alfarero hace son iguales. Ya lo hemos explicado anteriormente, ¿verdad? El alfarero toma barro en sus manos, lo pone sobre la rueda, esa rueda gira y las manos, ¿verdad?, expertas del alfarero comienzan a darle forma a ese barro. Ese barro comienza a recibir
una forma en particular según el deseo del alfarero. Algunos vasos son para contener líquidos, otros vasijas para contener otros elementos, en los cuales en la antigüedad la gente guardaba sus productos. Bueno, el alfarero en esa época era uno de los oficios, como ya hemos descrito antes, más particulares, más especiales, porque en cada casa tenía que haber una vasija de barro. En aquella época no existía el plástico, también era muy caro, ya existía la tecnología para fabricar recipientes de vidrio, pero por ser el vidrio tan frágil y tan caro, entonces lo que se utilizaba eran las vasijas de barro, que cuando el barro se cocía en el horno adquiría dureza. El barro entonces se ponía duro, firme y resistente, aún hasta golpes fuertes. Pero eso entonces nos daba a entender de la importancia que tenía esa vasija en aquellos hogares de la antigüedad. Usted siempre iba a encontrar vasijas en aquellas casas para cocinar, las amas de casa, para guardar productos, etc. Pero era necesaria la vasija de barro. Como es necesaria también la vasija de barro en la iglesia del Señor Jesús. Como ya hemos dicho, en la iglesia del Señor Jesús no hay vasos muy particulares con hechos de elementos tan caros, ¿verdad?, como el oro o con la plata, pero son vasos de barro. Todos nosotros estamos hechos de barro. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Por qué hechos de barro? Para que la gloria no sea de la vasija, sino que la gloria sea siempre del Señor. Porque lo que hace valioso a la vasija de barro no es su forma, no es su apariencia, no es los dibujos que el alfarero le daba, sino, o el color con el cual pintaba esa vasija, sino que lo que contenía esa vasija. Y lo que nosotros contenemos dentro es el Espíritu de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios por eso? O sea, la vasija en la iglesia representa aquel recipiente para la gloria de Dios. Aquel recipiente para almacenar, para tener la gloria y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero no solamente para eso, para albergar ese tesoro en vaso de barro, sino que también otros se puedan servir de esa gloria. Para eso el Señor siempre nos quiere ver llenos de la gloria de Dios, llenos de la presencia del Espíritu Santo del Señor. ¡Amén! Gloria a Dios por eso. Ahora nosotros tenemos que comprender de que el vaso tiene que limpiarse para poder ser un vaso de honra. Vamos a estar mirando algunos versos más. En el verso 21, que ya hemos leído, creo, en 2 de Timoteo capítulo, ¿quién me ayuda a leerlo? Gloria a Dios, 2 de Timoteo, gloria a Dios. El capítulo 2, el verso 21, ya leímos el verso 20, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. El capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 21. ¿Sí lo tenemos? Lo vamos a volver a repetir. Me gustaría oír a alguien que me ayude con esto. Sí, por favor. Sí, el 20, ¿verdad? El 21, ya leímos el 20. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Amén. Gracias, hermana. Gloria a Dios. Ahí vemos entonces si alguno se limpia de estas cosas en otra versión, ¿verdad? Yo estoy leyendo la versión Reina Valera del 60 y aquí vemos entonces que nos habla de estas cosas. No sé si tu versión, que no es la Reina Valera del 60, dice estas cosas. Si alguno se limpia de estas cosas, ¿sí? El verso que acabas de leer, hermana. Sí, dice, si alguno se limpiare de estas cosas. De estas cosas, dice lo mismo. Gracias. Gloria a Dios. Qué importante conocer cuáles son estas cosas.
cosas. Porque entonces vamos a identificar lo que inutiliza a cualquier vaso que está hecho en la casa del Señor, o un vaso que está hecho en una casa grande, como ya describimos al comienzo. Hay ciertas cosas que están deshonrando al vaso. Si deshonran al vaso, están deshonrando al creador del vaso. Si deshonran al creador del vaso, que sabemos que es Dios, entonces ese vaso que está deshonrándose y deshonrando a su hacedor, entonces obviamente se está transformando o es un vaso de deshonra. ¿Está claro esto? Nosotros tenemos que comprender que Dios no nos ha llamado a ser vasos de deshonra, sino a ser vasos de honra. Así nos muestra la palabra de Dios. Así que si alguno se limpia de estas cosas, o sea, aquí no está en discusión si hay predestinación para esto o no lo hay. Aquí está que todos los vasos tienen la capacidad de limpiarse. Cuando usted ve la obra de la alfarería, esos vasos no tienen poder de decisión. Ya lo hemos explicado antes. Los vasos adquieren la forma, el tamaño, el color que le da el alfarero, ¿sí? Pero sin embargo, esos vasos sin decisión siempre van a traer gloria a su hacedor. ¿Qué quiere decir esto? Que el prestigio lo gana el alfarero. La honra no se la lleva el vaso, la honra la lleva siempre el alfarero. Pero en la casa del Señor también la honra se la lleva el alfarero, que es nuestro Dios Todopoderoso. Son sus manos las que nos van moldeando. Es su palabra la que nos va llenando. Es su espíritu que llena nuestras vidas. Por eso es tan importante limpiarnos de cosas que están inutilizando al vaso. Usted no va a poder tomar nada de un vaso sucio. Más bien no va a querer hacerlo porque el vaso está sucio. Pero cuando usted sabe que el vaso está limpio y comprueba que es así, entonces usted va a recibir muy bien todo lo que se le ofrezca en ese tipo de vaso. El vaso en la casa de Dios sí tiene poder de decisión. Somos nosotros los vasos, somos nosotros los recipientes. Para eso estamos aquí. Nosotros estamos en la casa del alfarero. Él nos está modelando con su palabra. Cada vez que usted viene a la casa de Dios, es la palabra de Dios que va dándonos forma. Es la palabra de Dios que nos va modelando. Es la palabra de Dios que va mostrándonos el propósito para el cual el alfarero nos ha hecho. Así que nosotros ahora, sabiendo estas cosas, tenemos que aplicar ese libre albedrío o ese poder de decisión para poder ser útiles al Señor, para ser verdaderamente vasos de honra y lejos, pero muy lejos, el llegar a ser vasos para deshonra. Así que vemos nosotros lo importante que es esto. Verdaderamente lo que determina lo que es honra y deshonra es la misma palabra de Dios. Por eso hay que poner mucha atención a la palabra, porque ahí vamos a identificar si en nuestra vida, si en nuestro interior, si en nuestro corazón anidamos algo que está deshonrando a Dios. Quizás algo que le está molestando al Espíritu Santo. Quizás algo que lo está inquietando. Algo que, como nos dice el apóstol Pablo, está constrictando al Espíritu que está en nosotros. A veces no nos damos cuenta de esto y pasan muchas situaciones desapercibidas por nosotros. Allí no nos damos cuenta, pero hay cosas que están interfiriendo y nos están limitando. No nos permiten crecer espiritualmente, no nos permiten desarrollar el plan y el propósito de Dios para el cual Él ha hecho estos vasos de honra que somos nosotros, o para honra que somos nosotros, y entonces no podemos ser verdaderamente útiles.
como el Señor quiere que seamos. Recuerde que Dios no nos va a obligar ni nos va a forzar a hacer algo en contra de nuestro deseo. Dios es muy paciente. Dios espera que nazca de nosotros el deseo de servirle. Dios espera que salga de nosotros el deseo de limpiarnos de lo que le impide a Él usarnos. Por eso Él nos tiene paciencia y por eso Él sigue siempre hablándonos de una manera que podamos comprender y despojarnos de aquellas cosas, como ya se habló en la escuela bíblica del día de hoy, el orgullo, por ejemplo, despojarnos de esas cosas negativas, el orgullo, el egoísmo, etcétera, entonces que van a impedir que nosotros nos brindemos plenamente al servicio de Dios. Gloria a Dios. Porque si no nos limpiamos de estas cosas, el gran peligro está en perder la sensibilidad y el discernimiento en lo que es normal y anormal para Dios. No sé si me explico con esto. Vio que el mundo está evolucionando a pasos agigantados. Yo recuerdo que hace 40 años atrás había cosas que ni se mencionaba, ¿verdad? Porque eran totalmente imprudentes mencionarlas, cosas corrompidas, cosas relacionadas con el mal. Pero hoy en día es muy simple, es muy normal mencionarlas. Es más, es muy normal para mucha gente aceptarlas. Es muy normal hasta organizaciones religiosas aceptar cosas como la homosexualidad entre su membresía, compuesta por vasos que supuestamente son para honra, pero están deshonrando, ¿verdad?, su calidad de vaso, albergando estos sentimientos impuros, estos pecados, la lascivia y toda esa inmundicia que está llenando esa vida. Esto es un ejemplo nada más que le doy. Antes no se hablaba del aborto, pero hoy es casi muy normal mencionar que el aborto es una opción más porque la mujer tiene derecho a lo que pasa con su propio cuerpo. Sin embargo, la Biblia nos enseña, nos describe que el aborto es un crimen. Y como eso, tantas otras cosas que se dan por sentado que son normales hoy en día, pero hace 40, 50 años atrás o más eran totalmente anormales. Ni siquiera merecía que se mencionaran, ni tampoco se merece que nosotros las traigamos ahora a la palestra, porque no estamos aquí para identificarnos con ese tipo de situación, como son esos vasos impuros. Albergan odio, rencor, albergan fornicación, albergan adulterio, albergan pasiones deshonestas, deshonrosas. Son vasos que no merecen entonces ser usados por Dios para nada. Pero el Señor nos habla y dice a todos aquellos que albergan cosas impuras, a que se limpien de estas cosas. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Dios no hace acepción de personas. Todos somos imperfectos, pero dentro de esa imperfección hay niveles, hay grados que determinan, ¿verdad?, si nosotros vamos a ser útiles o no al Señor. Hay cosas que determinan si un día vamos a ver la gloria de Dios o no la vamos a ver. O sea, si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un vaso útil, pero tiene que nacer de nuestro corazón. Tiene que ser intenso el deseo de romper con todas esas ataduras que están sobre nuestra alma y nos están impidiendo servir a Dios. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué alberga en nuestra mente? Hoy la mente de muchos jóvenes, aún niños y por qué no adultos, está llena de basura pornográfica, llena de cuestiones que a través de sus aparatos de teléfonos celulares pueden entonces acceder muy fácilmente. A través de una computadora hay gente que se regodea mirando basura y de todo tipo y de todo carácter. Hay personas que solo buscan, ¿verdad?, saciar las pasiones deshonestas que están dentro de su alma. Y de esas cosas nos dice el Señor
que hay que librarse. Hay que sacar afuera esa basura. Hay que limpiar el vaso para que pueda ser lleno de la gloria de Dios. No hay otro camino para agradar a Dios. Claro que la fe es parte esencial, porque el que no cree en Dios tampoco va a creer a lo que estamos diciendo, que hay que limpiar el vaso. Va a verlo esto exagerado, va a verlo esto anticuado, va a verlo esto como que es un capricho de una iglesia, de un pastor, como que es un capricho interpretativo para controlar y manipular a las personas. Bueno, en última de las cosas es que Dios sí quiere controlarnos, sí quiere manipularnos, sí quiere hacer grandes obras con nosotros, y yo creo que Él tiene todo el derecho de hacerlo. Amén. Porque Él es soberano y Él nos ha rescatado de la vana manera de vivir que teníamos, pero tenemos que despojarnos de toda esa basura que alberga a veces el alma y el corazón de los hombres. Así que, ¿cómo nosotros vamos a mirar como normal lo que es anormal? La palabra de Dios nos muestra lo anormal, la palabra de Dios nos muestra lo que es normal para Dios. Es la palabra de Dios la que guía nuestra conducta. Es la palabra de Dios nuestro sendero. Es la palabra de Dios la que el Señor mencionó, que son espíritu y vida. Cuando uno recibe la palabra, está recibiendo al Señor Jesús. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entonces comenzamos la tarea de limpiarnos por dentro. La palabra no dice, el alfarero limpiará esos vasos. La palabra dice, si alguno se limpia de estas cosas. Está en nosotros esa decisión. Usted puede optar por decidir limpiarse de esas cosas, o puede optar por decidir continuar con esa vida paupérrima, miserable, sufriente, esa vida de agonía, de no saber dónde está parado. Porque algunos creen que están parados en el campo de Dios, cuando uno de sus pies está parado en el campo del enemigo. No sé si me estoy explicando con esto. Entonces, es tan importante saber nosotros cómo podemos ser usados por Dios en una situación así. Porque muchas veces, esto es una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer, ¿por qué muchas veces no podemos avanzar espiritualmente? Si usted escucha esto y analiza y es sincera y es sincero y dice, ¿por qué no puedo avanzar espiritualmente? ¿Está usted satisfecha? ¿Está usted satisfecho con el avance que ha dado en las cosas de Dios? ¿Está usted satisfecho con el grado de santidad para agradar a Dios? ¿O está usted satisfecho con lo que está haciendo para servir al Señor? ¿Cuál es, verdad, la medida para que nosotros sepamos realmente si estamos haciendo las cosas bien? Repito, la palabra de Dios es la que nos muestra el camino. ¿Por qué hay ciertas cosas que nos atan? Cuando nosotros no podemos progresar en las cosas de Dios, en el camino espiritual, es porque hay algo que lo está impidiendo. ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted crecer? ¿Qué es lo que le está impidiendo a usted avanzar espiritualmente? Quizás usted, cuando recibió el Señor, tomó la decisión de ser parte del Señor, entrar en Cristo, ser parte de su cuerpo, que es su iglesia. Entonces tenía muchos planes, tenía muchas ideas muy válidas y muy buenas, pero hoy en día se da cuenta que muy poco ha conseguido, muy poco ha logrado. ¿A dónde llegó usted? ¿A dónde pretendía llegar y no lo pudo hacer? ¿Por qué entonces usted no puede avanzar? ¿Por qué no podemos crecer? Porque hay cosas que nos atan. Hay cosas que nos están impidiendo. Hay cosas que están en nuestro interior, en nuestro corazón. Recordemos que la Escritura nos dice: engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Sino solo Dios. O sea que hay cosas en nosotros mismos que están atentando en contra de nuestro progreso espiritual. Quizás alguno diga: el diablo tiene la culpa, el diablo me impide hacer esto.
esto. Puede que haya parte de verdad en eso, pero por lo general el diablo ya es un enemigo derrotado y no debería de ser un impedimento para una hija y un hijo de Dios. Claro que el diablo va a poner obstáculos, va a poner barreras, pero los hijos y las hijas de Dios, en el nombre del Señor Jesús, siempre han de vencer. Así que no hay argumento para eso válido. ¿Por qué? Porque los únicos que somos responsables de esa condición negativa somos nosotros mismos. Si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se despoja de esa basura, de eso que está en la mente, de eso que no puede controlar, de eso que no puede dominar, de ese deseo intenso por el mal, de eso que sabe que está muy mal, pero sigue en ese camino de locura, de desviación, de fracaso, sigue por terquedad, sigue porque piensa que de alguna manera Dios va a hacer la vista a un costado. Dios no hace la vista al costado. Los ojos de Dios siempre se posan sobre sus vasos. Los vasos que Él ha conseguido, los vasos que Él ha trabajado y los quiere para vasos de honra. Por eso que es importante nosotros comprender esto, que Dios no nos ha llamado a ser espectadores. Nos ha llamado para que otros vean nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando el alfarero pone en venta sus productos, los expone. Hay mucho más para hablar del alfarero, pero vamos a terminar aquí la serie. Entonces, esos productos están allí en mamparas, en lugares donde la gente puede verlos, y entonces mira la utilidad que les puede dar, si tienen las asas o las manijas que corresponden para la utilidad que le quiere dar a esa vasija, mira el contenido, mira si hay fracturas en el vaso, lo revisa, porque un vaso quebrado no sirve para nada. Amén. No puede contener lo que hay dentro. La palabra sinceridad, ya creo que lo expliqué esto antes, la palabra sinceridad tiene un origen. Sincera, sincero. ¿Qué significa? Que en la antigüedad, cuando el alfarero por algún motivo en el horno hacía un crack, ¿verdad?, en la cerámica, entonces se quebraba en alguna parte aquella vasija. ¿Sabe lo que hacían los alfareros que no querían perder ese esfuerzo? Agarraban, le ponían cera y tapaban entonces esa quebradura. De ahí viene la palabra sinceridad. Lo que Dios quiere es personas sinceras, que están ocultando, ¿verdad?, la rajadura, la quebradura. Porque una vasija quebrada es una vasija rota y no sirve para nada. Cuando se le pone agua a un líquido caliente, la cera se derrite y comienza a liquear la vasija. Eso es lo que ocurre con esa vasija. Pero los malos alfareros le ponen cera, o le ponían cera. Pero estamos hablando del alfarero, de los alfareros, del Dios Todopoderoso, nuestro Dios Santo y Eterno, que siempre, pero siempre hace las cosas bien. Y no nos va a vender algo que nos sirva. Cuando Él oferta sus productos, ¿verdad?, a la humanidad, va a mostrar su mejor versión. ¿Cómo estamos nosotros para ser expuestos para la gloria de Dios? No para nuestra propia gloria, sino para la gloria de Dios. Para que la gente vea que el alfarero fue el que confeccionó tan bella vasija, tan útil aquella vasija. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros si estamos llenos de basura? Si hay cosas que deshonran a la vasija y no le traen gloria al Creador. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, va a ser vaso de honra. Pero si alguno determina continuar en esa basura, es un vaso de deshonra. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué después de oír la palabra de Dios nuestro corazón permanece frío a veces y reacio en seguir al Señor? Por nuestro orgullo, quizás, porque no queremos que alguien nos corrija. ¿Y quién es este pastor o este evangelista o este supuesto ministro, verdad, para venirme a decir a mí lo que tengo que hacer? No es el pastor ni es el evangelista, es la palabra de Dios. Es el mismo Creador
el que está utilizando ciertos vasos para ser derramados sobre la vida de otros que están vacíos. De eso se trata. Hay vasos que Dios usa para volcar su contenido en otros. Cuando se da la palabra, no sucede algo impausible, algo indetectable, sucede algo maravilloso. Cuando alguien habla la palabra de Dios con fe, entonces los corazones se llenan. Entonces los corazones la reciben. Y esa persona que da la palabra, que es un vaso nada más del Señor, escogido para esa tarea, entonces no tiene motivo para el orgullo personal, ni mucho menos de eso, engrandecerse, endiosarse, ni decir, todas estas cosas yo las hago por mi propio poder, como estábamos hablando hoy en la escuela bíblica, ¿verdad? Donde Nabucodonosor se enorgulleció su corazón. Oh, esta gran Babilonia que yo he construido. Y Dios lo humilló 7 años como una bestia, comiendo grama en el campo. Así hace Dios con los espíritus soberbios, porque no quieren despojarse de esa negatividad, ¿verdad? Eso es tan importante. El orgullo nos va a impedir siempre servir con libertad al Señor. Así que no es el vaso el que lleva la gloria, es el alfarero. ¿Puede decir amén a eso? Amén. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor Jesús. Así que vamos a leer otro verso, ya vamos redondeando esto en Primera de Tesalonicenses. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y vamos a leer el verso, podemos leer del 3 al 7. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Cosas que los vasos del alfarero, que es nuestro Dios Todopoderoso, no deben de estar. Dice el verso 3, vamos a leer, dijimos, el verso 3 en adelante. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. ¿De qué hay que apartarse? De fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. O sea, hay una pasión de concupiscencia que anidan los corazones de aquellos que no conocen a Dios. Imagínense a alguien que conoce a Dios albergando estos sentimientos inmundos dentro, impidiendo de esa manera que la gloria de Dios lo pueda llenar, evitando de esa manera ser usado por el Creador, porque Dios no puede usar un vaso en estas condiciones. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Seguimos leyendo y dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Nada que sucede que esté relacionado con la mentira y el engaño va a pasar desapercibido por Dios. Sabemos que detrás de todas estas situaciones está el enemigo, tratando de una o de otra manera que caigamos en ellas para que de esa manera nos deshonremos a nosotros mismos y no traigamos la gloria a Dios para la cual fuimos creados. Por eso aquí el apóstol nos dice que no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A qué nos llamó Dios? A santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Si estamos hablando de estas cosas y alguien que escucha aquí o en el video y desecha estas cosas porque le dice, bueno, son cosas antiguas, son cosas que no merecen ser evaluadas, vivimos una vida diferente, el hombre evoluciona, la mentalidad humana evoluciona,
Los estratos de la sociedad son diferentes hace 100 años atrás. Eso es de la antigüedad. Eso no es para el día de hoy. Hoy es un día de independencia. Hoy es un día de diversidad en todos los órdenes de la vida. Cada quien tiene el derecho de hacer con su cuerpo lo que le da la gana. Así piensa mucha gente de este mundo. Sin embargo, Dios nos dice que Dios no nos ha llamado a nosotros a inmundicia, sino a santificación. Amén. Amén. Diga amén. Gloria a Dios. Así que el que desecha esto, dice, no desecha al hombre. O sea, alguno puede oír y puede decir, no, ese pastor, ese evangelista, esa persona no está actualizada, no está actualizado. Esa persona es una persona que debió haber nacido hace 100 años atrás. Esas cosas se hablaban hace 100 años atrás. Hoy en día hay que hablar de otras cosas en las iglesias. Hoy en día hay que hablar de prosperidad económica. Hoy en día hay que hablar de tener muchos bienes, riquezas. Hoy en día hay que hablar de tantas cosas que el ser humano precisa. Hay que hablar de libertad, y no una libertad que nos habla la palabra, sino de un libertinaje en el cual los hombres impuros quieren practicar, porque ellos no quieren la libertad divina, ellos no quieren la libertad que hace libre, ellos quieren el libertinaje que ofrece Satanás y sus demonios para esclavizar las almas de los hombres. Eso es lo que el mundo quiere, pero eso es lo que no queremos nosotros. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Así que todas estas cosas, dice que no desecha a hombres sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. O sea, Dios en su soberanía nos ha dado de su Espíritu. ¿Para qué nos dio de su Espíritu? ¿Para qué el Señor quiere que nosotros seamos llenos de su Espíritu? Un día yo me lo pregunté, cuando no había recibido la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Yo era muy cobarde, hermanos, hasta ese momento. Tenía cierto tiempo en el Evangelio, no eran algunos meses, pero yo era cobarde. Iba escondido a las reuniones de iglesia. Me compré una Biblia para leerla, pero la escondía debajo de un saco o de una chaqueta. No quería que me vieran mis amigos con esa Biblia. Y entonces llegaba, así como llegaba a la reunión, entonces rápidamente me desaparecía. Espero que aquí nadie se vaya corriendo por temor o vergüenza, ¿verdad? O pena, si usted quiere. Gloria a Dios. Pero el tema es que yo era así. Lamentablemente era así. Y Dios tuvo que un día hacer una obra conmigo de llenarme del Espíritu Santo. Quiero decirle que yo no creía en la llenura del Espíritu Santo. Yo creía que ese pentecostalismo que estaban experimentando las personas en aquel lugar era fanatismo religioso, que era sencillamente un galamatías que repetían y entonces uno se copiaba del otro. Y eso es lo que yo consideraba que era ese supuesto hablar en otras lenguas. Y entonces le hacía preguntas a mi pastor, que ya está con el Señor, con una paciencia, ¿verdad? Me explicaba todas las cosas, yo no las podía entender, porque se pueden entender las cosas de Dios recién a plenitud cuando las experimentamos. Y bueno, llegó el día que yo experimenté la llenura del Espíritu Santo. A partir de ese día cambiaron muchas cosas en mí. Todavía siguen cambiando. ¿Por qué? Porque el Señor me llama a mí también a limpiarme de cosas que están impidiendo un crecimiento espiritual en mi persona. Yo no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí. Entonces, esa obra continúa porque no somos perfectos y la perfección va a llegar cuando estemos junto al Señor en la gloria. ¿Puede dar gloria a Dios usted por eso? Gloria a Dios. Pero entonces yo me di cuenta que cuando disfrutaba de la llenura del Espíritu Santo, mis palabras eran diferentes, sonaban diferente a los oídos de las demás personas. Predicábamos el Evangelio en la calle y la gente se convertía. Orábamos por los enfermos y se sanaban. Veíamos maravillas delante de nuestros ojos. Y entonces me di cuenta de la importancia de la llenura del Espíritu Santo.
Así que todo aquel que reciba a Cristo también tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Y la evidencia más importante es hablar en otras lenguas como el Espíritu nos da que hablemos. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esto es la llenura del Espíritu Santo. Así que muchas de las cosas que nosotros no podemos recibir de Dios tienen un motivo, tienen una causa, como venimos diciendo. El vaso no está completamente limpio. Hay algo que hay que despojarse, hay algo de lo que nos tenemos que alejar, hay decisiones que tenemos que tomar. Hay decisiones que tienen que romper con relaciones ilícitas, relaciones que no son apropiadas, y sabemos muy bien de qué estamos hablando. Sabemos muy bien, porque no somos tontos cuando el Espíritu Santo nos habla, y si nos habla es porque Él conoce lo que hay en nuestros corazones. Así que nadie puede pasar por ignorar estas cosas, porque en su interior sabe lo que sabe que está molestando al accionar de Dios en su vida, que lo está limitando, gloria a Dios. Pero mientras más comunión tenemos con el Señor, alabándolo, meditando en su palabra, mientras más tenemos comunión en la iglesia con los hermanos, entonces vamos a recibir esa llenura y el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener comunión con los que profesan la fe que tenemos. Hay gente que se equivoca, ¿verdad? Y en vez de tener comunión en la iglesia, la tienen en otros lados. Yo no puedo tener comunión con personas que asisten a un estadio de fútbol. Aunque me guste el deporte, aunque sea algo que nosotros digo que tiene de malo ir a un deporte. No tiene nada de malo. Lo malo es que si el deporte me controla o me domina, y si el deporte me lleva a mí a gritar alocadamente como gritan los demás en un estadio de fútbol. No, nosotros tenemos que ser conscientes de que no somos cualquier cosa. ¿Puede darle gloria a Dios? Nosotros somos conscientes de que somos vasijas del Señor. Y donde vamos, a donde vamos, no solamente en la iglesia, nos hemos de mostrar con el sello de Dios. Vasijas de Dios. Y como vasijas de Dios, así tenemos que mostrarnos, comportarnos y mostrar al mundo qué es lo que somos. Pero si nosotros, por caerle simpático a los demás, nos brindamos a ellos como ellos quieren, entonces ¿a quién deshonramos? Honramos a la amistad, honramos al grupo y deshonramos a Dios, que nos ha dado la vida y vida eterna. ¿Puede dar gloria a Dios por eso? Gloria a Dios. Así que nuestro Dios no exige que seamos lo que no somos. No exige Dios que seamos lo que no somos, y no quiere que vivamos de apariencias. ¿Sí? Aquí somos todos santitos y angelitos alados. ¿Sí? Pero el tema es que Dios no quiere que vivamos de apariencia. Dios quiere que nosotros nos mostremos tal como somos. Y no limpiemos si descubrimos que hay algo que está impidiendo ese crecimiento espiritual que Él nos quiere dar. Amén. Nosotros muchas veces caemos en esas cosas vanas, ¿verdad? En el cual el mundo nos está incitando, como fue el apóstol Pedro a la hipocresía de negar al Señor 3 veces. ¿Recuerdan la historia? No lo conozco, dijo cuando lo interpelaron, ¿verdad? Cuando lo confrontaron a Pedro, cuando había sido detenido el Señor. No lo conozco. Y hasta con maldiciones, dice la Escritura, él negó al Señor 3 veces. Y era el apóstol Pedro. Pero el apóstol Pedro tenía que despojarse de esa hipocresía, de esa inmundicia, de ese mal hablar, despojarse del temor, despojarse del miedo, el miedo al ambiente, el miedo al que dirán, el miedo a los amigos, el miedo a la familia. Usted es como es por la gracia de Dios. Así que no hay que darle lugar al temor, no hay que darle lugar a las dudas, no hay que tratar de congraciarse con el que no piensa como usted, como Dios dice en su palabra. Que cada quien piense como quiera, pero usted piensa como el Espíritu Santo de Dios le ha dado. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No lo conozco, dijo Pedro. Muchas veces decimos lo mismo cuando hablamos con los demás.
No hace falta decir, no, yo no conozco a Jesús, no hace falta negar a la iglesia, sencillamente con tratar de congraciarnos con los demás para caerles bien, para que se sientan agradados conmigo, con mi persona, para que entonces me retribuyan, ¿verdad?, lo que yo trato de hacer por ellos. Entonces nosotros nos sentimos que nos debemos a ellos, olvidándonos que nuestro deber no es con los hombres, nuestro deber es con Dios. Amén. ¿Puede dar gloria a Dios a eso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros giramos en torno al Señor, podemos hablar con cualquiera del Señor Jesús. En nuestro trabajo no debe de haber pena de mencionar a Cristo, ¿verdad? Con el vecino, en la escuela, en todo lugar. ¿Y por qué no en nuestra casa? Hay casas donde nunca se escucha hablar del Señor. Hay matrimonios que no hablan del Señor. Hay matrimonios que hablan de los hijos, hablan de la economía, hablan del trabajo, hablan de esto y del otro, hablan de sentimientos humanos. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. ¿Qué es lo que no sientes? No me siento eso. Bla, 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 pero de Dios nunca. ¿Cuántos alaban al Señor? Y somos nosotros los que estamos siendo expuestos a la vista en nuestra familia de nuestros hijos. A veces fallamos en estas cosas. Pensamos que nuestros hijos no se van a dar cuenta de nuestros problemas. Hablamos delante de ellos cosas que pueden lastimarlos, ofenderlos, y que ellos no nos van a recriminar porque nos respetan, ¿verdad? Porque no quieren que nosotros nos sintamos descubiertos, nos sintamos mal. Entonces ellos lo van albergando, pero cuando alguien alberga esas cosas en su interior, van a pasar meses, años, que en algún momento eso va a explotar. Y explota, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se le da salida. ¿Por qué? Porque no se le ha explicado que hay que limpiarse de estas cosas. Amén. He conocido creyentes que albergan palabras de maldición de sus padres hacia ellos. ¿Se recuerdan cuando su madre le dijo, no te quería tener, más bien te hubiera abortado? ¿Sí? ¿Se acuerdan de qué forma maldijo aquel padre a sus hijos? Aquel padre que los abandona, que los deja, un padre desalmado, un padre desarraigado de sentimientos buenos, un padre que se olvida de su simiente, de su descendencia. No es un buen padre, pero aún así esos padres merecen el perdón divino. Aún así ellos pueden pedir perdón a Dios, arrepentirse de sus pecados y ser transformados para la gloria de Dios, ser cambiados por el poder del Espíritu Santo, porque Dios nos ha llamado a ser vasos de honra. ¿Podemos alabar a Dios? Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que todas estas cosas tenemos que ponerlas en la práctica. Venir a la casa del alfarero. Esta es la casa del alfarero. No es el teléfono, no es el YouTube, ni tampoco es la casa del alfarero el Facebook. No, en la casa del alfarero están las vasijas. Ahí escuchan en Facebook la palabra, ahí escuchan en YouTube la palabra, pero en la casa del alfarero está el Espíritu Santo aquí en este lugar. ¿Puedes sentir la presencia de Dios? Es el Espíritu Santo que está sobre nosotros. La palabra que recibimos es la palabra que lo va llenando todo. Esto es como una pileta, una alberca, ¿verdad? En donde cuando más palabra y palabra se da, se va llenando. Y esa presencia del Espíritu Santo comienza a elevarse en nuestras vidas y nos sumerge. Es allí cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo. Ya vamos a orar, ya mismo hay muchas cosas pendientes que podríamos hablar de la casa del alfarero, las vamos a dejar para otro día, para más adelante. Hay toda una serie más para seguir, pero yo le invito ahora a ponerse de pie porque la hora ha avanzado, gloria a Dios. Y esto creo que es suficiente, que tengamos que comprender la necesidad de limpiarnos de ciertas cosas que están estorbándonos, ciertas cosas que sabemos nosotros muy bien
que no nos edifican, que no nos ayudan, más bien nos estorban, nos traen peso, nos traen enfermedad, nos traen dureza del alma, dureza del corazón. Cosas que están ahí anidadas por meses, años y años, y de las que no nos podemos despojar, por la sencilla razón que hemos decidido albergarlas. Quien se despoja de estas cosas va a recibir bendición, va a recibir la llenura del Espíritu Santo y se va a transformar en una vasija útil para la gloria de Dios. Habrá quienes desean despojarse de algunas cosas, quizás no todas las cosas que hemos descrito. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas más. Nos hemos quedado cortos en la lista de cosas que nos estorban en nuestra comunión con Dios. Pero lo importante es que hay ciertas cosas que tenemos que despojarnos. Y quizás usted identificó alguna cosita ahí, algo que lo está estorbando, algo que lo está molestando. Cuando nos entra un granito de arena en el ojo, ¿verdad que molesta? No sabemos qué hacer. A mí me ha pasado muchas veces. Una pestaña que nos cae dentro del ojo. Vamos al espejo, miramos y miramos, no la descubrimos, no la podemos sacar. Y parece que se fue, pero no, ahí estaba, en algún rincón bajo el párpado. Molesta y molesta. Y nos hace llorar, así como llora el corazón de aquellos que están tristes, que no disfrutan al Señor Jesús, que no han aprendido a disfrutar de la casa del alfarero, que no conocen tantas cosas maravillosas que Dios nos ofrece. Entonces no nos queda nada más que sencillamente oír por un oído y que salga todo por el otro, sin sacar provecho de la palabra. Y nosotros no somos llamados a hacer esa clase de vasijas. Somos llamados a retener la buena palabra, llamados a retener al Espíritu de Dios. Si hay alguien enfermo, también póngase en pie si puede. Y vamos a orar también por los amigos que están viendo el video, quizás haya alguien enfermo. El Espíritu Santo, así como está aquí ahora, también está allí. Es en el nombre de Jesús que así decidimos que sea, porque no hay cosas imposibles para Dios. Todas las cosas son posibles para Dios. Y para el que cree, todas las cosas son posibles. Así que si usted está enfermo, también crea en la promesa de Dios. Si usted necesita una liberación, crea en que el Espíritu Santo lo va a liberar. Si hay un vicio, crea que este es el día que hizo el Señor para libertarlo de la esclavitud del vicio. Alcohol, drogas, pasiones deshonestas, pornografía, basura del mundo. Bueno, todas esas cosas tienen liberación porque Dios lo ha hecho, lo sigue haciendo y lo va a hacer hasta el día de su venida. Así que vamos a orar leyendo el Espíritu Santo está aquí. Cierre los ojos, si puede poner una mano en el corazón, hágalo. Gloria a Dios y vamos a darle gracias al Señor. Usted puede decir algo como esto, por ejemplo: gracias, Señor. Repita conmigo: gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás aquí conmigo. Estás sobre mí ahora. Es el Espíritu Santo el que está con nosotros. Yo lo creo. Usted diga: yo también lo creo. El Espíritu Santo está allí. Se mueve. Y está allí buscando lugar donde reposar, donde entrar. Pero para entrar debemos decirle al Señor: Señor, me limpio de la basura, me despojo, renuncio. Hágalo de corazón, dígaselo al Señor. Para algunos la renuncia y el despojarse de algo significa como perder una mano o un brazo. Parece que se viene el mundo abajo
muchas cosas. Eso es lo que el demonio está incitándonos a creer. Dile al Señor: Señor, yo me despojo. No le voy a pedir al Espíritu Santo que invada mi corazón y saque lo que no sirve, sino que esa raíz de amargura me la quito yo ahora en el nombre de Jesús. Esa raíz de odio, esa falta de perdón. No podemos vivir sin perdonar. No podemos vivir y ser útiles para Dios odiando, sin perdonar. Lo han lastimado, lo han herido, se han olvidado de usted. Perdone, porque en definitiva hay un solo juez justo, y ese juez es aquí, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Dígale al Espíritu Santo: Espíritu Santo, entra en mi corazón. Confiese con voz muy suave, que no le escuchen de al lado de qué cosas se están despojando ahora. No hace falta que el al lado escuche, no hace falta que yo escuche, sencillamente hace falta la disposición del alma, del corazón. Hable con el Espíritu de Dios y diga: me limpio estas cosas, me despojo,
sientes que hay